en Bogotá, Distrito Capital, a los 12 días del mes de diciembre del año 2022, estando dentro de la hora de las 2:29 de la tarde, fecha y hora señalados en providencia inmediatamente anterior, la suscrita jueza en el socio de su secretaria se constituye en audiencia pública y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor Gonzalo Gaitán Ardila en contra de Porvenir y Colpensiones, proceso que se tramita bajo el número de erradicación 2021-163. Para dejar constancia de la asistencia de las partes y sus apoderados, les voy a conceder el uso de la palabra para que por favor me indiquen nombre completo, número de identificación, dirección y teléfono de notificaciones. Parte demandante, señor Gonzalo. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Gonzalo Gaitán Ardila. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Gonzalo Gaitán Ardila de Ana Paola Cabrera Bermúdez. Parte demandada por venir. Muy buenas tardes, su señoría y demás asistentes a la audiencia. Quien les habla, Mónica Esperanza Tasco Muñoz. Doctora, apoderado de Colpensiones. Señora juez, buenas tardes. Jaime Andrés Carreño González. Registrada la comparecencia de las partes, doctores, teniendo en cuenta la documental que fue aportada antes del inicio de la diligencia, la cual se encuentra conforme a derecho, el despacho le reconoce personería para actuar como apoderada de la parte demandada por venir a la doctora Mónica Esperanza Tasco Muñoz. Señalado lo anterior, doctores, vamos a evacuar inicialmente las etapas previstas en el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, iniciando con la etapa de conciliación, la cual desde ya se declara fracasada en razón a que el objeto de debate a juicio de la suscrita es un punto de derecho que no es susceptible de ser conciliado. No obstante, se deja la constancia de la certificación allegada por el Comité de Defensa Judicial de Colpensiones, número 1225-52021, mediante el cual dicha entidad manifiesta que no propone fórmula conciliatoria dentro de este proceso. Esta decisión se notifica en estrados. Y atendiendo a que se encuentran evacuadas todas las etapas previstas en el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, el despacho se constituye en audiencia de trámite y juzgamiento prevista en el artículo 80 del mismo compendio normativo. Vamos a dar inicio con la práctica de pruebas, que en este caso son los interrogatorios de parte que va a absolver el demandante y la representante legal de Porvenir. Antes de iniciar con la práctica de la prueba, yo le interrogo, doctora Diana, ¿usted va a practicar el interrogatorio de parte de la representante de Porvenir? Sí, su señoría. En ese orden voy a tomar el juramento de manera conjunta. Señor Gonzalo y doctora Mónica, son tan amables, encienden sus micrófonos y levantan la mano derecha, por favor. La declaración que ustedes van a rendir es bajo la gravedad del juramento, razón por la cual les solicito ceñirse en toda la verdad. De lo contrario, incurren en un delito que se llama falso testimonio, el cual tiene una pena privativa de la libertad consagrado entre 6 y 12 años de prisión. Asimismo, les aclaro que no están obligados a declarar en contra de sí mismos, ni en contra de sus cónyuges, compañeras o compañeros permanentes, ni en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Si sus declaraciones tienen implicaciones penales, tampoco están obligados a realizarlas. ¿Es claro lo que les acabo de indicar? Sí, su señoría. Claro, señor. A sabiendas Sí, de claro. dicha responsabilidad, ¿jura ustedes decir la verdad? Sí, su señoría, sí, Sí, juro. juro. En ese Sí, orden juro. pueden bajar la mano, por favor. Y vamos a iniciar con el interrogatorio del señor Gonzalo. Señor Gonzalo, esta prueba, como indiqué, se llama interrogatorio de parte. En esta prueba, la doctora Mónica y el doctor Jaime Andrés le van a formular una serie de preguntas. Si cuando los doctores al preguntarle inicialmente le dicen diga como es cierto, sí o no, usted tiene que decir si es cierto o no es cierto y posterior a ello, si usted quiere, puede aclarar o ampliar su respuesta. Desde este momento y mientras practicamos esta prueba, usted no puede hablar por WhatsApp, no puede hablar por celular, no puede consultar documentos, no puede apagar ni la cámara ni el micrófono del equipo donde está tomando la diligencia. ¿Es claro, señor Gonzalo? Es claro, señora juez. Doctora Mónica, tiene el uso de la palabra para formular su interrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Jaime, primera pregunta. Don Gonzalo, perdón, primera pregunta. Manifiéstele a este despacho las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se efectuaron su traslado de afiliación o su afiliación con Porvenir en el año 2002. Sí, doctora, yo en enero del 2002 me dirigí a la gobernación del Tolima a practicar la posesión del nombramiento que fui favorecido. Me dirigí a la oficina donde debía practicar esa posesión y dentro de los requisitos pues es la afiliación a pensión. La señora que me atendió
o la persona que me atendió me orientó hacia otra persona que estaba en la misma oficina y me dijo que él se encargaría de hacerme la afiliación a pensión. Yo pasé donde él tenía en el escritorio ya el formato de inscripción a pensión. Se dedicó pues a solicitarme mis datos personales, como nombre, si venía afiliado a algún otro fondo de pensión, mi dirección, la persona beneficiaria de esa afiliación, y en sí los datos personales, y él mismo lo registró en el formulario. Una vez registrado me pasó el formato, el formulario, para que lo revisara para ver si estaba de acuerdo a la información que él depositó en él y que para que firmara. Y yo no le vi inconveniente, firmé. Segunda pregunta, a lo que usted nos manifiesta que debía realizar una afiliación a un fondo de pensiones, ¿usted por qué debía realizar dicha afiliación si dentro del escrito de la demanda nos indica que usted ya venía afiliado a un fondo de pensiones? No, pues estuve cotizando en el fondo en Cajanal, cuando estuve en otra entidad del Estado. Yo trabajé con el Ministerio de Salud 14 años y medio y allá estaba afiliado a Cajanal. Pero en el momento pues no estaba afiliado porque pues, estaba vacante, estaba desempleado. Tercera pregunta, don Gonzalo, es decir, que usted no tenía conocimiento que al momento de, digamos que de el extinto Cajanal de ya no funcionar, ¿qué pasaría entonces con su afiliación? ¿Usted estaría entonces desprotegido? No lo entiendo. ¿En qué sentido? En el momento del... Usted nos acaba de indicar que usted tenía que afiliarse a un fondo de pensiones porque estaba en Cajanal, que no se encontraba activo. Entonces, ¿qué pasaba con su afiliación? ¿Usted estaba sin afiliación a ningún fondo de pensiones? ¿Usted qué conocía de eso? Pues en el momento me exigían como requisito para mi posesión el que me afiliara a un fondo de pensiones. Cuarta pregunta. ¿Qué pasaba entonces o qué le indicaron que pasaría con los aportes que usted tenía en el Instituto Cajanal? Pues no me informaron nada de eso porque pues yo no tuve... En el momento me dediqué fue a suministrarle los datos personales que él me solicitó, pero información de qué pasaría con esos aportes no me informaron nada. Ok. Pregunta número 5. Indíquele a este despacho cuáles fueron esos beneficios superiores de los que usted habla dentro de la demanda que le ofreció Porvenir, superiores obviamente a Colpensiones o al régimen de prima media como lo manifiestan en la demanda. Los beneficios superiores, el señor que estaba encargado de afiliarme me informó que eran rendimientos financieros de los aportes que yo hiciera a Porvenir. Esos eran los beneficios, los únicos beneficios que él me indicó. ¿Ese fue el único beneficio que le indicó? ¿No, ningún otro más? Que igualmente que los aportes iban a estar seguros porque pues, iban a estar más seguros en el fondo Porvenir porque el seguro pues al que yo venía afiliado o había hecho aportes anteriormente lo iban a acabar, lo iban a liquidar. Entonces que pues en Porvenir iba a estar más seguro en mis aportes. Pregunta número 6. ¿A usted le han llegado información financiera o extractos de Porvenir? Sí, señora, últimamente me han llegado extractos. Pregunta número 7. ¿El asesor le explicó que al momento de usted afiliarse con Porvenir, usted tendría una cuenta de ahorro individual y que esa cuenta era la que iba a generar los rendimientos y que se necesitaba un monto necesario para su pensión? No, señora.
Pregunta número 8. ¿Usted le realizó alguna pregunta al asesor? Sí le hice la pregunta referente a qué pasaría con los aportes que tenía en la Caja Nacional de Previsión. ¿Y qué le contestó? Él me dijo que ellos se encargaban de eso. Pregunta número 10. En respuestas anteriores yo le solicité informar al despacho qué pasaría con los aportes que usted tenía en el otro fondo del cual estaba afiliado, a lo cual usted indicó que el asesor no le indicó qué pasaría con dicha información. Sin embargo, usted acaba de indicar que sí, precisamente usted fue el que le hizo la pregunta y se la contestó. Entonces, por favor, aclárele al despacho. ¿El asesor le explicó o no le explicó qué pasaría con los aportes que usted tenía en otro fondo de pensiones al momento de su traslado? No, no me explicó. Simplemente me dijo que ellos se encargaban de eso, pero no me explicó qué iba a pasar con esos aportes. Doctora Mónica. Muchas gracias, su señoría. Pregunta número 10, señor Gonzalo. ¿Usted ha interpuesto alguna queja, reclamo, sugerencia, verificación de información, actualización de datos o simplemente se ha acercado a Porvenir en alguna oportunidad antes de iniciar este proceso? No, señora. Pregunta número 12. ¿Cuándo le surgió a usted el interés el interés de devolverse al Instituto Seguro Sociales o Colpensiones? Resulta que en una ocasión hace como 5 años, 4 o 5 años, el sindicato al cual yo estoy afiliado llevaron una persona, un abogado, para que nos orientara o para que nos aclarara de los riesgos o de los no beneficios o sea, las diferencias que habían entre un fondo privado y un fondo público. Él nos indicaba que los fondos privados no prestaban tales garantías o tales beneficios como nos indicaban. Entonces, de ahí en adelante él nos explicó qué deberíamos hacer. Y de todas las posibilidades que él nos ofreció para trasladarnos nuevamente a Colpensiones, ninguna procedía en mi caso. La única era efectuar la demanda que hoy estoy ejerciendo. Pregunta número 13. Si esta duda, esta inquietud le surgió hace 5 años, ¿por qué solamente hasta el 2001 presenta la demanda? Porque antes no tenía los recursos y porque estaba trabajando en zonas de difícil acceso y me era imposible. Yo nunca trabajé, siempre trabajé en zonas rurales. Entonces me era difícil y por los recursos los tenía para acceder a para pagar los honorarios de un abogado. Pregunta número 14. Don Gonzalo, ¿usted le ha manifestado esta inquietud? ¿Hace 5 años usted manifestó esta inquietud directamente a Porvenir, ya sea de forma verbal o escrita? No, porque ya no había la posibilidad de regresar, pero sí a través de mi abogada se hizo la solicitud ahorita en diciembre del 2020. Se hizo la solicitud del traslado a Porvenir, de la solicitud de retorno de Porvenir a Colpensiones y me la negaron. Pero eso se hizo a través de mi apoderado. Pregunta número 16. Antes de la información que usted nos acaba de suministrar de hace 5 años, ¿usted conocía o conoció que los hombres tenían una prohibición legal para poderse trasladar o regresar al Instituto Seguro Social antes de los 52 años? No, señora. Pregunta número 17. ¿Usted conoció que el Instituto Seguro Social se transformó y se convirtió en Colpensiones? Si es cierto, ¿en qué fecha más o menos? No, yo fechas, o sea, posteriormente
a mi afiliación, conocí que el seguro se convirtió en Colpensiones, pero por la fecha no me acuerdo. Pregunta número 18. Cuando usted dice posteriormente, es decir, después de su afiliación, ¿hace qué? Pues, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años? ¿Cuándo más o menos usted conoció de este cambio? No recuerdo, doctora. Pregunta número 19. Cuando usted tuvo conocimiento de este cambio, ¿usted se acercó al Instituto Seguro Sociales o Colpensiones a solicitar su traslado? No, doctora. Muchas gracias, su señoría, sin más preguntas. Apoderado de Colpensiones, ¿tiene preguntas para formular el interrogatorio de parte? Señora juez, Colpensiones no considera necesario hacer preguntas. Gracias. Listo, doctora, se reinició la grabación. Para anudar la grabación y como estaba señalando, lo que se sigue es resolver de fondo la litis y para tal efecto se profiere la siguiente sentencia. Reclamación administrativa. Quedó acreditado el requisito que establece el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, como es el agotamiento de la reclamación administrativa respecto de Colpensiones, tal y como se constata con la solicitud incoada por el demandante el día 7 de diciembre del año 2020. El mérito de lo expuesto, el juzgado está administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional del señor Gonzalo Gaitán Ardila, realizado del régimen de prima media al RAIS, acaecido el día 16 de enero del año 2002 mediante su afiliación a Porvenir, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, condenar a Colpensiones a admitir el traslado de régimen pensional del señor Gonzalo Gaitán Ardila,